Entonces habíamos dicho que cuando hablamos de trigonometría estamos hablando de triángulos y estamos hablando de triángulos rectángulos porque las funciones trigonométricas funcionan con los triángulos rectángulos, ¿no? Bueno, básicamente funciona con cualquier triángulo, pero lo que vamos a hacer es que dividimos pues el triángulo en triángulos rectángulos para poder aplicar las funciones trigonométricas. Entonces, solamente habíamos hablado de la función seno y de la función coseno. Y nos acordamos que en el caso de que tuviera yo un triángulo rectángulo así, es muy importante identificar cuál es el ángulo que voy a examinar, porque en base al ángulo que yo voy a examinar voy a saber cuál va a ser el cateto adyacente, que es el que queda pegado a ese ángulo, es decir, vendría a ser este de acá, este vendría a ser el cateto adyacente, y cuál va a ser el cateto opuesto, que es justamente el lado que es opuesto al ángulo que estoy analizando. Recuerden que catetos siempre son los dos lados que cuando se cruzan, este se cruza con este, forman el ángulo recto. Justamente ahí está el ángulo recto, ¿no es cierto? Entonces el ángulo que analizamos es siempre uno de los agudos, uno de los que no es el ángulo recto, ¿no? Si hubiéramos analizado el ángulo que se encuentra acá arriba, pues los catetos siguen siendo los mismos, pero en cambio el cateto adyacente y el cateto opuesto pues se intercambiarían. Entonces es muy importante eso de ahí porque tendría que aplicar una fórmula diferente para cada caso. Si este va a ser un ángulo, yo estoy etiquetando para que no haya confusión con letra mayúscula el vértice, de acuerdo que se encuentra opuesto al lado, y el ángulo lo estoy etiquetando como el vértice, ¿no? Entonces, en el caso de este ángulo B, si ese es el que analizo, A vendría a ser pues el cateto adyacente y por lo tanto ese se encuentra con el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que el cateto adyacente vendría a ser A, va a ser igual a la hipotenusa, no le hemos puesto nombre, pero podemos ponerle un nombre, por ejemplo C, multiplicado por el coseno del ángulo que estudiamos, ¿no? Les decía que si hubiéramos estado estudiando el otro ángulo, B ya no sería el opuesto, sería el adyacente, ¿de acuerdo? Y ahí se intercambiaría simplemente la fórmula de seno por coseno. Esa vendría a ser la diferencia, ¿no es cierto? Bueno, y en el caso aquí sigo analizando pues el mismo ángulo B, ¿de acuerdo? Entonces el lado B, decíamos desde el opuesto, y el opuesto siempre es hipotenusa por seno del ángulo. Y si, solamente para que quede muy claro, voy a colocar pues este ángulo o este vértice de acá arriba, le voy a poner de nombre A, para seguir la costumbre de etiquetar con letras mayúsculas, con la misma letra, el vértice que está opuesto a un lado, ¿no es cierto? Si hubiéramos estado analizando ese ángulo que se encuentra ahí arriba, el ángulo A, B vendría a ser el lado o el cateto adyacente. Ahora ese es el lado que se encuentra pegado al ángulo A, ¿no es cierto? Entonces para poder obtener B, que ahora vendría a ser el adyacente al ángulo A, pues nuevamente va a ser hipotenusa, pero recuerde que con adyacente siempre es coseno del ángulo que analizamos, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta, si utilizo el ángulo B, para calcular el lado B, necesito el seno de ese ángulo. Y si utilizo el ángulo A para calcular el lado B, necesitaría en cambio el coseno de ese ángulo. Entonces, eso sí es algo muy importante. Vamos igualmente con el lado o el cateto A. El cateto A ahora es el opuesto al ángulo A. Por lo tanto, para opuesto siempre utilizamos seno. ¿Ok? Entonces depende la función que esté cumpliendo el cateto, ¿no es cierto? ¿Es adyacente o es opuesto? Para poder saber qué fórmula aplico. Y la forma de saber eso, como yo siempre lo he recomendado, es primero graficar. Tener en la cabeza el dibujo no es bueno. Primero grafíquenlo en papel para que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y ahí va a ser las cosas fácil. Bueno, vamos a tener un tercer vértice, si ustedes quieren, es el vértice C, que se encontrará aquí, que le voy a etiquetar con C porque es opuesto al lado C, que es la hipotenusa. Recuerden que este de acá mide siempre 90 grados. Este de aquí no me es útil para las fórmulas que estoy haciendo yo, ¿no? Este no le voy a utilizar. Lo que se utilizan son los ángulos agudos, bien sea el A o bien sea el B.
Entonces, con esta breve introducción, ¿qué es lo que pasaría si tengo yo un triángulo que no es rectángulo? Recuerden que el triángulo puede estar girado, puede estar de esta forma, ¿ok? Como ustedes deseen, puede tener cualquier forma, pero yo siempre voy a ser capaz de poder asentar, de poder girar, pues, este triángulo de aquí, ¿verdad? Y si le voy a girar, pues puedo, solamente para que se entienda, yo puedo girar esto y puedo siempre asentarle con respecto a uno de sus lados. ¿Sí? Por hacer que uno de los lados sea una base y de esa manera, pues, me va a ser mucho más fácil analizarlo. Entonces, cualquier triángulo que yo tenga, ¿no es cierto?, puedo asentarle sobre uno de sus lados, es decir, hacerle horizontal, a eso me refiero con asentar, hacerle horizontal y trabajar con ese triángulo que tengo ahí. Entonces, nuevamente podría yo etiquetar los vértices, nuevamente podría yo etiquetar los lados, etiquetar con otro color. Para mantener el estándar voy a etiquetar con la misma letra pero en minúscula el lado que se encuentre opuesto al vértice, ¿verdad? Y este triángulo, que evidentemente no es rectángulo, pues yo lo puedo dividir en triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Si ya tengo yo asentado sobre uno de los lados, ese ya está horizontal, pues yo puedo trazar una recta que sea completamente vertical, ¿de acuerdo? Hacia el vértice B, por ejemplo. Y como es completamente vertical y el lado B era completamente horizontal, pues acá va a estar mi ángulo recto, ¿no? Y he dividido ese triángulo en dos triángulos rectángulos. Entonces, sin saber acerca de ley de senos, ley de cosenos, yo podría hacer pues ya un análisis dividiendo en triángulos rectángulos y resolver ya el problema. Pero siempre es mucho más fácil si yo, de una forma genérica como la que voy a hacer, yo deduzco ya fórmulas. Me va a ahorrar bastante tiempo hacer algo como eso, sí, va a ahorrarse bastante tiempo. Entonces, vamos a deducir fórmulas que me puedan servir para cualquier triángulo, ¿de acuerdo? Sin importar sus dimensiones, solamente tomando en cuenta de que las etiquetas que estoy poniendo son temporales. En los ejercicios puede ser de que les pongan otros nombres, les pongan X, le pongan Y, le pongan Z. A los ángulos pueden ponerle alfa, beta, gamma, que no tenga nada que ver. No es de ninguna manera un pecado o una trampa que nosotros volvamos a etiquetar, por ejemplo, vértices y lados, si es que nos confunde. No pasa nada, ¿no es cierto? Estas etiquetas son algo temporal y es algo general que yo uso, pero ustedes pueden utilizar cualquier etiqueta y en el problema, en los problemas, en los ejercicios, pues justamente van a hacer eso. Bueno, ahora que tengo yo estos dos triángulos rectángulos, pues va a ser muy fácil de hacer el análisis. Imaginémonos al primer triángulo. Solo voy a analizar el triángulo que se encuentra acá a la izquierda. Con respecto a ese triángulo tengo tres lados. El lado de abajo le puedo poner algún nombre. Sí, puedo decir que desde aquí hasta acá se va a llamar, por ejemplo, por darle un nombre, U. ¿Sí? Ese es el lado de abajo de ese triángulo. Nuevamente la hipotenusa se va a llamar A. Y tengo pues el lado vertical que está compartido entre los dos triángulos. También puedo ponerle otro nombre. Puedo ponerle, por ejemplo, H. ¿Ok? Entonces podría sacar a limpio ese triángulo para que no haya confusión, por ejemplo. Así es como me queda el triángulo número 1, ¿verdad? Bueno, ¿cuál va a ser la fórmula para H si yo analizo este ángulo? Recordemos que a ese vértice yo le llamé desde el principio C. Voy a seguirle llamando C. Son simplemente etiquetas, ¿no es cierto? Puedo ponerle cualquier nombre. Pero para acordarme que en el triángulo grande, en el completo, se llama justamente C. Bueno, entonces voy a analizar este triángulo rectángulo con respecto a ese ángulo de ahí, ¿no es cierto? Entonces H aquí va a ser igual. H sería con respecto a ese ángulo el cateto opuesto. Por lo tanto va a ser igual a hipotenusa por el seno de ese ángulo. ¿Correcto? Muy bien.
Ahora vamos a analizar el otro triángulo. Este otro triángulo igualmente tiene 3 lados. Voy a sacar nuevamente a limpio el triángulo para que se note. La hipotenusa vendría a ser el lado C. Si analizo este ángulo de aquí, el opuesto, que es el vertical que tengo ahí, va a seguir siendo H, que es un lado que está compartido entre los dos triángulos. Y el que está acá abajo, podría usar una nueva letra, pero la verdad no me hace falta. Sé que eso va a medir B, que es el total, menos U, que es lo que mide la parte izquierda, ¿no es cierto? Entonces lo que me sobra va a ser B menos U, lo que tengo ahí. Bueno, y nuevamente veamos cuánto va a medir mi cateto opuesto, H. Una vez más va a ser hipotenusa por seno de ese ángulo de ahí. Voy a tomar el mismo nombre que tiene acá arriba. Acá tenía el nombre A. Entonces va a ser seno de A. Ok, entonces el triángulo que tenía yo completo simplemente lo divido en dos rectángulos. Y he sacado fórmulas para el lado que está compartido entre los dos triángulos. Bueno, como es lo mismo, ustedes saben, cuando tengo dos ecuaciones y está despejada la misma incógnita, yo puedo igualar todo, ¿no es cierto? Puedo igualar esto a esto. Ya lo hemos hecho anteriormente cuando resolvíamos sistemas de ecuaciones y hacíamos un método de igualación, donde se despejaba la misma incógnita en ambas ecuaciones y luego se igualaba, ¿no es cierto? Entonces esto me va a dar origen a la siguiente ecuación, que es la que se muestra ahí. Y ustedes saben que esto puedo yo reescribir de otras formas. El seno de C que está multiplicando puede pasar dividiendo al otro lado, y el seno de A que también está multiplicando puede pasar dividiendo. Entonces me va a quedar como A, el seno de A que está multiplicando a C pasa dividiendo al otro lado, me va a quedar A sobre seno de A. Y el seno de C que tengo aquí, que está multiplicando A, va a pasar al otro lado dividiendo a C. Realmente debo decirles que yo había podido partir este triángulo en otros triángulos rectángulos y en vez de asentar el lado B hubiera asentado el lado C, o se lo hubiera puesto horizontal, o hubiera asentado el lado A, y no va a haber ningún esfuerzo en volver a repetir todo lo que hice de dividir los dos triángulos para darme cuenta que también voy a poder obtener lo mismo con el lado B. Esa parte de ahí ya no la voy a demostrar porque simplemente repetir todo el proceso asentando con otro lado. Ustedes van a ver que voy a llegar exactamente a lo mismo. Y esta ecuación, que en realidad es una doble igualdad que tengo acá, es lo que se conoce como la ley de los senos. Y no hace falta que utilicen pues toda la expresión, ¿verdad? Dependiendo del problema, yo voy a seleccionar de esta doble igualdad, voy a seleccionar solamente dos partes, ¿de acuerdo? Dos miembros para una ecuación. Entonces esto de aquí a final de cuentas se va a dividir pues en tres ecuaciones. Se escribe de forma rápida así, con esta doble igualdad, pero a final de cuentas el momento de que yo voy a utilizar pues solamente escojo cualquiera de ellas. Todas las posibles combinaciones, ¿cuál sería? Pues primero tengo la primera combinación, que sería A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. Siguiente combinación que tengo es A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Y la última combinación que tengo yo aquí sería C sobre seno de C igual a B sobre seno de B. Entonces realmente estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Y de forma rápida se escribe así todo junto, ¿de acuerdo? Como esta doble igualdad se escribe todo junto ahí, ¿de acuerdo? Pero realmente lo que vamos a utilizar son estas tres fórmulas porque vamos a escoger solamente de dos en dos, las que nos convengan. Entonces, esta ley de los senos en realidad se divide pues en tres posibles fórmulas, que son las fórmulas que tengo ahí. Dependiendo del problema, yo sabré cuál de esas puedo escoger, dependiendo de la información que me dé y de la incógnita que voy a tener.
Entonces, las 3 fórmulas podemos ya anotar en nuestro formulario. O más rápido anotamos la fórmula larga y sabemos que simplemente se trata de seleccionar siempre 2 de los que están ahí. Recuerden que para que valga la pena aplicar ley de senos o ley de cosenos, pues debemos tener triángulos que desde el inicio no son rectángulos, ¿cierto? Justamente la ayuda es convertir en un par de triángulos rectángulos el triángulo que yo tenga, y de ahí es donde salen las leyes de senos y cosenos. Entonces, justamente tengo triángulos no rectángulos. Tengo, por ejemplo, vamos a asumir que este ángulo aquí mide 30 grados. Recuerden que ustedes pueden poner las etiquetas que quieran luego a los lados. El problema puede darles cualquier nombre a los lados, ¿no? ¿De acuerdo? Luego nosotros podemos poner el que queramos. Tengo otro ángulo más. Y finalmente tengo uno de los lados. Correcto. Esa es la información que me da. Pongámosle nombres a los lados para que sea más fácil de identificar. Recuerden que le puedo poner cualquier nombre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este le voy a poner A, por lo tanto al vértice opuesto y al ángulo le voy a poner también A. Este pongámosle B. Y finalmente, pues al último vértice pongámosle C. Recuerden, aquí, este no es un triángulo rectángulo ya. Por eso es que vamos a utilizar ley de senos o cosenos. Esto no es un triángulo rectángulo. Aquí no podemos hablar de hipotenusa y catetos, porque esto no es un triángulo rectángulo. Es, digamos que un triángulo nada más. ¿De acuerdo? Vamos, un triángulo oblicuo ángulo. Ya. Este es pues un triángulo cualquiera que nos dan los lados, nos dan los ángulos. Este es lo bueno de la ley de senos y de cosenos, que no necesitamos que el triángulo pues tenga ciertas características. ¿De acuerdo? Podemos simplemente aplicarlo y ya. Bueno, entonces, en primer lugar, podría yo encontrar el tercer ángulo, porque recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180. Lo cual va a ser 97. Muy bien, necesito encontrar los otros dos lados, el A y el C. Vamos a utilizar ley de senos, ¿ok? Entonces, recuerden que, claro, tengo yo esa fórmula grande que se ve ahí, pero a final de cuentas tengo que escoger de entre las 3 que se encuentran ahí a la derecha. Entonces, tengo que escoger alguna fórmula que tenga información que yo ya tengo pues en mi triángulo, ¿no es cierto? Yo no tengo información sobre el lado A, yo no tengo información sobre el lado C, tengo sobre el lado B. Entonces, tengo que utilizar alguna de las fórmulas que ya incluya a B. Puede ser bien sea la segunda o podría ser la tercera, ¿no es cierto? Por ejemplo, se me ocurre a mí utilizar la segunda. Ok, entonces reemplacemos la información que yo ya tengo. A no tengo. Ok, y ustedes pueden ver ahí que voy a llegar pues a algo, ¿no es cierto? Puedo despejar ya cuánto vale A. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escogido en lugar de la segunda fórmula la tercera fórmula? Esa fórmula también vale la pena escoger porque tengo información que ya tengo, que es del lado B. La primera no me sirve. La primera tiene las dos incógnitas, que es A y C. Necesito tener fórmulas donde me quede con una sola incógnita para yo poder despejar, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera utilizado esa de ahí, me queda como única incógnita pues C. Por si acaso acá arriba también es seno de 30. Me olvidé de poner la palabra seno. Ok. Entonces yo ya tengo pues suficiente información como para poder despejar. Voy a llamarla a esta como mi ecuación 1. Y esta va a ser mi ecuación 2. Vamos a trabajar con ecuación 1. Bueno, trabajando con ecuación 1 tengo que despejar A, ¿no es cierto? Eso tengo, y el seno de 53 grados, que es algo que está dividiendo a la A, pasaría multiplicando al otro lado. Y entonces vamos a hacer ahora la operación. Entonces, seno de 30 es, recuerden tener puesto en grados en su calculadora, ¿de acuerdo? Tengo 0,5 y el seno de 53 es aproximadamente 0,8. Lo cual me va a dar 120, es exacto.
puedo utilizar eso de ahí. Recuerden que realmente era 0,79 algo, ¿no? Se me va a dar tal vez un número un poquito más bajito, pero bueno, el 120 está dentro pues de la tolerancia del error que puedo cometer al poner pues decimales, ¿no es cierto? Pero bueno, los vamos a dejar como 120 y recuerden que esto es un lado, vendría a ser 120 centímetros, ¿no? Listo, ahora vamos con ecuación 2. Al momento de despejar C, seno de 97 grados que está dividiendo a C va a pasar multiplicando, ¿no? Vamos a calcular el seno de 97. Es 0,99. Listo, entonces ahí tengo ya la información. 120 para A y 148,5 para C. ¿Sí? Entonces sería algo así. Quisiera saber si tal vez existe alguna pregunta al respecto. Recuerden que no era realmente 0,8, yo lo redondeé, va a ser un poquito menos de 120, 119 punto algo, ¿no? Sí, yo ya he hecho el redondeo ahí, pero es un error aceptable. Bueno, quisiera saber tal vez si valdría la pena hacer otro ejercicio más para que quede claro esto de acá. En esencia, ¿qué es? Darme cuenta de que este gran triángulo rectángulo se va a dividir en dos triángulos, ¿no es cierto? El uno es todavía rectángulo, de triángulo 1, y el otro no es rectángulo, no tiene un ángulo recto, es decir, es oblicuo ángulo que se denomina. Justamente la idea es, en el que es rectángulo puedo aplicar Pitágoras sin ningún problema, pero en el otro triángulo tengo que aplicar bien sea ley de senos o ley de cosenos de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué información es la que tengo. Los dos triángulos comparten un mismo lado, que es este lado de acá. El momento en el que yo encuentre este lado en uno de los triángulos, yo ya sé cuánto vale en el otro triángulo, ¿no es cierto? Entonces, dado que el triángulo de la izquierda es un triángulo rectángulo, pues se puede aplicar directamente Pitágoras para poder encontrar las cosas. Y recuerden, si tengo el ángulo de 60 grados, pues si analizo ese lado de ahí, ese ángulo de ahí, perdón, el 300 va a ser el ángulo opuesto a ese ángulo. Y este otro lado de acá, pues vendría a ser el lado adyacente. Entonces, recordemos cómo poder encontrar, pues, el lado o el cateto opuesto, ¿no es cierto? Ser igual a la hipotenusa, puedo ponerle un nombre, tal vez C, el seno del ángulo. Correcto, entonces, obviamente nosotros sí tenemos Y, pero lo que quisiéramos encontrar es la hipotenusa, es C. Vamos a ver cuánto es que me da eso de ahí. Vamos primero a calcular cuánto es el seno de 60. 0,866, voy a utilizar 3 decimales. Entonces esto va a ser igual a 300 dividido para 0,866, lo cual me da 346.42. Que en este caso las unidades eran centímetros, lo voy a poner al final en la respuesta. Bueno, entonces eso es lo que mide la hipotenusa, porque era un triángulo rectángulo, y por lo tanto ese lado que es compartido en el otro triángulo que no es rectángulo, pues ya tenemos la medida, ¿verdad? Bueno, entonces ya analicemos el segundo triángulo. Bueno, entonces ahora tengo un triángulo en el cual tengo dos ángulos y tengo uno de los lados, ¿sí? La incógnita en este ejercicio era cuánto mide el lado de acá abajo. Yo puedo obtener fácilmente el tercer ángulo. Recuerden que la suma de los ángulos internos pues, de un triángulo tiene que sumar 180. Por lo tanto, ese tercer ángulo, para que dé la suma de 180, debería también medir 30, ¿verdad? De esa manera los tres miden 180. Correcto. Podríamos nuevamente etiquetar tanto vértices como lados. Utilizo siempre este estándar, ¿no es cierto?, de utilizar la misma letra pero en mayúsculas para el vértice que esté opuesto. Bueno, entonces, lo que nos está pidiendo el problema es el valor de A. Tenemos que utilizar alguna fórmula, bien sea de ley de cosenos o de ley de senos,
en el cual lo puede agarrar. Recuerde que ley de cosenos necesito tener los otros dos lados. ¿De acuerdo? Porque sería algo así. Si bien puedo hallar el coseno de A, no sé cuánto vale B. Ah, sí tengo cuánto vale C. Y acabo de encontrar justamente cuánto vale C, pero no tengo cuánto vale B. Por lo tanto, tengo dos incógnitas que sería B. El coseno de A, la verdad, también lo tengo. Tengo solamente esa incógnita de aquí, pero recuerden que la otra incógnita que tengo es A, que es la que quiero encontrar. Por lo tanto, no tengo toda la información, ¿verdad? Quiero encontrar A y tengo una incógnita a la derecha que es B. Por lo tanto, no puedo utilizar esto de acá. Habrá veces en que sí pueda, ¿no? Entonces yo les decía, generalmente cuando tengo más ángulos que lados, conviene ver la ley de los senos. Entonces tenemos tres fórmulas, tenemos que ver de las tres fórmulas aquella que tenga pues la mayor cantidad de información y que también incluya pues a la incógnita, ¿no es cierto? De este lado entonces tengo aquí yo a mi incógnita que es A y del otro lado voy a tener pues alguna que yo ya tenga toda la información. Yo no tengo el lado B, no tiene sentido utilizar B sobre el seno de B. Más bien lo que voy a utilizar es con seno, ¿cierto? Porque esta de aquí, yo sí tengo toda la información. Entonces ahora sí, despejemos A. Esto va a ser igual a que C mide 346.42. El seno de C, ¿cuánto vale? C acá mide 30 grados. Eso es 0,5. Y multiplicado por el seno de A. A también mide 30 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto vamos a tener nuevamente pues 0,5. Entonces resulta que A va a medir 346.42. ¿Será eso posible? Me imagino que sí. Justamente tengo yo los dos ángulos ahí de 30 grados, pues resulta que también esos dos lados han sido iguales. Entonces, bueno, solamente como para poder acabar el ejercicio, a pesar de que no nos pide, podríamos saber cuánto mide B. B debería medir muchísimo más para poder unir pues estos dos lados, ¿no es cierto? ¿Cómo podría encontrar B? Pues nuevamente puedo utilizar ley de seno si quisieran. Solamente voy a terminar de encontrar B porque la verdad tengo un poco de curiosidad de ver cuánto vale B. Y recuerden que B también sería pues la hipotenusa también del triángulo completo, ¿no? Bueno, entonces en este caso de aquí tendría... Recuerden que todavía seguimos viendo el triángulo número 2, ¿no? Ese es el que estoy viendo yo acá. Estoy viendo el triángulo número 2, tratando de aplicar pues esas fórmulas en el triángulo número 2, ¿no? Entonces por eso es que tengo esta parte de acá igual. Esto de acá es igual, lo único que varía es que ya no tengo seno de A, sino tendría seno de B. Y B aquí en el segundo triángulo es 120 grados. Entonces 0,866. Entonces finalmente esto nos va a dar ¿cuánto? Vamos a ver cuánto nos da. Me dice que es aproximadamente 600. Voy a poner eso, porque redondeando 3 decimales, sí, me sale 600. Y ese sería pues la medida del lado B, si obtengo yo con ley de senos en el segundo triángulo, ¿no? Y que a final de cuentas este B de aquí también coincide con el B del triángulo grande, que sería este de aquí, ¿no? Para terminar de completar las dimensiones en el triángulo grande, este medía 30. Por lo tanto, el complementario, el ángulo que está faltando para los 90 grados sería 60. Y bueno, podríamos seguir hallando más dimensiones. DC, que era la que se estaba pidiendo, era 346,42.